Amén y amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para mayor reverencia. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 55. Salmo 55 del 1 hasta el verso 23. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dice, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto y me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyalos, oh Dios, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad día y noche. La rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella y fraude e engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, y aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará. Luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Pueden tomar asiento. El contexto de este salmo fue cuando David escribió sobre la traición de su propio hijo Absalón. Todos sabemos que Absalón, el hijo de David, dividió el reino y se levantó en contra de su padre. Pero para que entendamos un poquito quién era Absalón, ¿cierto? Absalón mató a su hermano Amón, ambos hijos de David. ¿Y por qué Absalón mató a Amón? Porque Amón violó a su hermana Tamar. Después de que Absalón mató a su hermano Amón, él huyó y se hospedó en casa de su abuelo materno y estuvo allí 3 años desterrado, y luego volvió a Jerusalén después de los 3 años. Muchos creen que una persona después del tiempo cambia, y sí, las personas cambian, pero cuando una persona entrega su vida al Señor, porque si una persona está lejos de Dios, esos cambios son transitorios, no sirven, realmente no hay un verdadero cambio. Y eso fue lo que pasó con Absalón. Pero una de las cosas que le pasó a Absalón toda la vida fue que él quería ser rey. Pero él no podía ser rey porque, según las leyes judías, y no solo las judías, sino en casi todos los reinados,
es que el único que podía heredar el trono era el hijo ¿qué? El hijo mayor. ¿Y el hijo mayor de David quién era? Salomón. No era Absalón. Entonces, Absalón nunca iba a ser ¿qué? Rey de Israel. Pero él desde chiquito quería ser rey de Israel. Y él hizo todo lo que pudo para tratar de ser rey de Israel. Él cuando vino, después de estar con su abuelo materno, después de los 3 años volvió a la casa de David, pero él vino con otra intención. Él no venía en son de amistad ni tampoco en son de familia. No, él quería, como les dije ahora, quería ser el rey de Israel. Entonces él trató de buscar la forma de ser rey de Israel. Entonces él trató de ganarse el pueblo, oiga pues, trató de ganarse el pueblo con mentiras y con hipocresía. Absalón cuando veía a alguien del pueblo le hablaba mal de su papá David y decía que si él fuera el rey las cosas cambiarían. ¿Cuántos Absalones hay por ahí, no? ¿Cierto? Absalón hablaba mal de su papá con el fin de ganarse al pueblo. Absalón simulaba de una manera hipócrita la amistad con los poderosos y con los ricos del pueblo de Israel. Y ya cuando él se ganó parte del pueblo, Absalón, y se ganó a los poderosos y a los ricos del pueblo de Israel, él se levantó en contra de su papá, el rey David, y él dividió el reino. Antes de Absalón, el pueblo de Israel era uno solo, pero después de lo que hizo Absalón, ya el pueblo de Israel se dividió en dos. La tribu de Judá, la tribu de Israel, y ya no era Israel, sino que también por ahí estaba ¿qué? Judá. Entonces dividió el reino. Se levantó en contra de su padre, se proclamó el rey y David tuvo que huir. ¿Por qué David tuvo que huir? Porque Absalón fue muy vivo, también se ganó parte del ejército, consiguió armas, guerreros y se levantó en contra de David. Yo creo que tal vez para mí fue una de las experiencias más duras y más frustrantes del rey David, tener a su hijo como enemigo. Yo creo que ese es el colmo del papá, ¿no? El colmo de un papá es que su hijo sea ¿qué? Su enemigo. Pero lastimosamente eso se ve mucho. Eso se ve mucho. Y yo creo que fue algo de lo más triste y de lo más frustrante para el rey David fue eso, que primero que dividiera el reino y segundo que su propio hijo se levantara en contra de él. Segunda de Samuel 15:30, ¿qué tal si me colocan por favor ese texto? ¿O no está no está funcionando el video? Porque no lo vi en la alabanza, en la oración. ¿Sí está o no está? ¿No hay video? Bueno. Segunda de Samuel 15:30, voy a leerles el contexto de este pasaje. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Cuando David huía de Absalón, dice que él subía ¿qué? Llorando. Llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos. Eso no quiere decir que David no tenía zapatos, no. Dentro del pueblo de Israel, para mostrar el dolor, la tristeza, la gente siempre era con la cabeza hacia el piso y con los pies descalzos y llorando. Eso demostraba que realmente había una tristeza profunda dentro del pueblo de Israel. Y dice
Y también todo el pueblo que iba con David, también se cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Quiere decir que el rey David lloraba y el pueblo de Israel, que también salió huyendo con David, también ¿qué? Lloraba. Bueno, cuando hay cristianos muy súper espirituales por ahí, ¿no? Dice, ¿cómo así que David lloraba? ¿Dónde está la fe de David? ¿Dónde está la fe de David? ¿Cómo es que un siervo de estos va a llorar? Un hombre conforme al corazón de Dios y llorando y dándole mal ejemplo al pueblo. Y claro, él lloraba y el pueblo también, ¿qué? Lloraba. No se le olvide a esos súper espirituales que fuera de que somos cristianos, también somos ¿qué? Seres humanos. Y como dicen por ahí, los hijos de Dios también ¿qué? También lloran. Ah, los ricos también lloran. No, los hijos de Dios también lloran. Otra cosa que le dolió mucho a David, y ahí Absalón demostró que iba en serio, que iba a matar a su papá, fue que cuando Absalón llegó al palacio del rey, él violó a las mujeres de David. Usted sabía que un rey podía tener las mujeres que quisiera. ¿Cuántos dirían acá, uy, qué bueno ser rey? No, pero eso ya pasó, eso era en el Antiguo Testamento ya. Y lo que hizo Absalón lo primero fue violar a las mujeres de su papá delante de todo el pueblo. Y David se dio cuenta de eso. Y por eso huyó David, porque sabía que la cosa iba en serio. Tácticas de guerra, ¿no? Este salmo nos va a dejar varias enseñanzas. La primera enseñanza es que la oración es el mejor remedio para cualquier situación. Pero también este salmo nos va a enseñar que aquello que nos quita el aliento, aquellos que nos quita el ánimo, puede ser quitado por el único que nos lo puede quitar. ¿Quién es quién? Es Dios. Entonces David estaba pasando por una situación difícil, ¿o no? ¿Cierto? De acuerdo al contexto o la historia que les acabé de contar. Salmo 55, de versos del 1 al 3, y quiero resaltar el primer punto, está ahí. Verso 1 dice, escucha, oh Dios, ¿qué? Mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración. David lo primero que hizo fue ¿qué? Orar. Amén. Lo primero que hizo David fue orar. Y el verso 16 y 17, ¿qué tal si me colocan ese texto? Porque es del mismo salmo. Mira lo que David hizo. No eran esas oraciones de 5 pesos o de peso por ahí que hacemos. Muchos oramos así, muchos oran así, Señor, gracias por este día, amén. Y ya. Pero ¿qué hizo David? ¿Cuál fue la oración de David? Me colocan por favor el texto, verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Mira el verso 17. Tarde, mañana y mediodía. Cuando las cosas se ponen complicadas. Mañana, a mediodía y por la tarde. Es de la única forma. No hay otra forma de ver la gloria de Dios y de ver de la mano de Dios si no oramos mañana, al mediodía y tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que en momentos difíciles hay que multiplicar ¿qué? La oración. La oración hay que verlo como un privilegio, pero también hay que verlo como un derecho. No sé si me entienden la palabra derecho. Cuando usted dice yo tengo derecho a algo, ¿cierto que sí o no?
¿Entienden eso? Esa palabra, yo tengo derecho a algo. Un hijo de Dios tiene derecho de acercarse a Dios y suplicarle a Él misericordia. Entonces, la oración hay que verlo como un derecho que tenemos todos los hijos de Dios. No todo mundo tiene ese derecho de orar. Porque la Biblia dice allí en el Nuevo Testamento que Dios no escucha la oración del pecador. Es un derecho que solo tienen los hijos de Dios. Que cuando usted está en la mala, usted puede pedir misericordia. Amén. David sabía que si Dios no lo ayudaba en estos momentos, su fin ya había llegado, su muerte ya había llegado. David sabía eso. Y yo creo que hay momentos tan difíciles en nuestra vida que nosotros también pensamos igual. Señor, si tú no me sacas de esta, hasta aquí llegué. Quiero que leamos verso 12 al 14 y quiero que veamos algo que David hace. Recuerde que el que se levantó en contra de él, ¿quién fue? Su propio ¿qué? Hijo. Mira lo que dice David. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Pues claro, uno espera de un enemigo ¿qué? Lo peor. Y si lo hace, pues uno sabía que uno esperaba eso de él. Pero también dice David, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y es verdad. Supongamos que usted tiene a alguien que lo odia. Yo creo que usted se cuida de él, ¿o no? Usted se cuida de ella. Hasta cierta distancia con esa persona, hasta cierta distancia con él. Entonces David dice, es que el que me atacó a mí no fue mi enemigo, cosa que yo me hubiera cuidado de él. Verso 13, sino que fue un hombre, al parecer, íntimo mío. Es decir, David le contaba cosas que íntimas, cosas personales. Y fuera de eso, David dice, mi guía. Es decir, que David se atrevió hasta a decirle a Absalón, Absalón, dime, mira, tengo este problema en el reino, ¿tú qué me aconsejas? ¿Qué debo de hacer? Y David dice, era mi íntimo amigo, era mi guía, pero lo más triste fue al final, mi familiar. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Oiga pues, ¿se contaban qué? Por algo sabemos de que, por eso fue que Absalón se levantó en contra de él, porque sabía cuáles eran las debilidades de quién, de David, cuáles eran los secretos de David. Y dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, era creyente, iba a la iglesia, se congregaba. Y este se levantó en contra de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los que vienen a la iglesia son cristianos y no todo lo que brilla es oro. Lo que le pasó a David, yo creo que nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Nosotros a veces pasamos de ingenuos. ¿No le ha pasado? ¿Cómo usted le cuenta una intimidad, un secreto a alguien y ese alguien va y se lo divulga a otro, a su enemigo? Usted y yo debemos de entender que en momentos difíciles es mejor callar. Estamos rodeados de gente llena de maldad, estamos rodeados de gente con malas intenciones, estamos rodeados de gente hipócrita. Entonces, mucho cuidado con lo que habla y a quién se lo dice, porque eso puede ser algo en contra tuya. Amén. Todos sabemos lo que pasó la semana pasada a esta niña Sofía, que fue violada ahí cerquita de Cali, una niña de 12 años.
Pero lo que más me impactó a mí fue lo que la mamá dijo en los medios. ¿Se acuerda lo que ella dijo? ¿Qué tal si me colocan por favor esa frase? Estamos rodeados, mire pues, esta muchacha es muy sabia. Estamos rodeados de gente mala, gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, que no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan en hacerlo malo. Yo creo que no pudo haberlo dicho mejor. Y esa realidad la tenemos que vivir usted y yo también todos los días. Dejemos de ser tan ingenuos. Y David, por ingenuo le pasó esto. Vámonos al verso 4, verso 8, al 8. El segundo punto que quiero resaltar es: mi corazón está dolorido dentro de mí. Otras versiones, mira lo que dice esa frase: siento que el corazón me salta ¿del qué? Del pecho. Mire pues lo que está diciendo David. Es tanta la preocupación, es tanta la angustia, es tanto el temor, que yo siento como que mi corazón se está saliendo ¿de qué? Del pecho. Si hay alguien aquí que conoce algo de medicina, eso, ¿cómo se llama ahora? Taquicardia. ¿Usted ha sentido taquicardia algún día? ¿Usted siente como que ese corazón qué? Se le va a salir. Mire pues la situación tan difícil que sintió David. Otra frase: terrores de muerte sobre mí han caído. Otra versión dice: el miedo a la muerte me domina. David confiaba en Dios, pero era un ser humano común y corriente. Él sentía taquicardia por el temor y la angustia. Y él decía que había una angustia de muerte que lo dominaba. Verso 5. Temor, eso sí fue duro. Temor y temblor vinieron sobre mí. ¿Usted sabe qué es temblar de miedo? ¿Usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando estoy en una situación, por ejemplo, en un accidente, algo así, a mí me tiembla los pies, las manos. O cuando yo veo algo que me sobresalta, a mí me coge un temblor. A David también. Y yo creo que a todos los que estamos acá nos pasó eso, o nos pasa eso. Verso 6. Tremendo eso. ¿Quién me diese alas como la paloma? Y volaría yo y descansaría. David, mientras que huía, vio una paloma. Y él dijo: qué bueno yo ser como esa paloma. Tener alas e ir a un lugar donde yo me sintiera seguro, donde yo pudiera descansar. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Usted no ha deseado eso? Que tiene un problema tan grande que usted quisiera escapar. Usted quisiera salir del barrio, salir de la ciudad, usted quisiera salir del país, es decir, no sé, unas vacaciones así rápidas, pero yo quiero salir, no quiero estar más en este lugar, no quiero estar en ese trabajo, no quiero estar en ese barrio, no quiero estar en esa situación, quiero escapar. Y dice el verso 7: y si Dios me diera ala como las palomas, yo ciertamente iría lejos, y moraría en el desierto. Verso 8: y me apresuraría a escapar de este viento borrascoso y me
y me apresuraría a escapar de esta tempestad en que me encuentro. Es decir, aquí David nos está abriendo su corazón. David en forma poética nos está diciendo lo que él siente, lo que le está pasando. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con David. Porque lo que le pasó a David nos pasa también a nosotros. Pero cuando yo leí esos textos, yo decía, Dios, qué bueno que hoy en el culto vinieran todos esos super espirituales que hay en las iglesias, que dicen que un cristiano no tiene por qué estar triste, o porque un cristiano no tiene por qué estar llorando, o que un cristiano no tiene por qué estar preocupado. Lo escuché acá una vez, una predicadora que decía, me tocó levantarme en un ayuno, y decía que un hijo de Dios no tiene por qué estar preocupado. ¿Cómo así? ¿Quién le dijo eso a ella? Hablan cosas que no están en la Biblia. Hablan cosas que no son ciertas. Los hijos de Dios tenemos problemas y tenemos todo el derecho de preocuparnos, de llorar, de estar preocupados. Los cristianos también pasamos por momentos difíciles. Y los cristianos también pasamos por momentos donde queremos huir de todo. Queremos tirar la toalla. Y los cristianos también vivimos por problemas tan grandes que quisiéramos escapar de los problemas y de las presiones de la vida. Y qué bueno que nosotros como cristianos entendiéramos que eso es normal, que eso no es pecado, que no está mal sentir eso. Pero por ahí hay un dicho que dice, es bueno cilantro, pero ¿qué? Yo no tanto. Y siempre lo he dicho en mis predicaciones, nunca nos debemos de ir, ¿qué? A un extremo, ni al otro. Ni al extremo de decir, a mí no me preocupa nada, no tengo problemas de nada, ni tampoco ir al otro extremo de que ya un problema me acabó, me destruyó, ya la vida no tiene sentido, ya esto se acabó. O hasta quitarme la vida. Hay personas que los problemas, y ese es el otro extremo, que desean morir o desean quitarse en la vida. Pero no, recuerde que un cristiano tiene problemas, tiene dificultades, pero no estamos solos. Recuerden lo que dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es el único que nos puede ayudar en esos momentos. Y David sabía eso. David sabía eso, que el único que lo podía ayudar, el único que lo podía mantener firme y enfrentar esta adversidad era Dios. David sabía eso. Vamos al verso 22. Cuando uno lee todo el Salmo y uno pasa al versículo 22, uno ve un cambio. ¿Se acuerdan los textos que acabamos de mencionar? Temblor, angustia, corazón se le iba a salir de su pecho. Pero ya aquí vemos a un David distinto. Ya aquí David pasa de ser un adolorido, un quebrantado y traicionado, un hombre angustiado, ya pasa a ser ¿qué? Un
un consejero. David pasa ya a ser un consejero. Ya David coge otro rol de ser consejero y motivador. Y David dice, nos está diciendo a nosotros, David nos está diciendo a nosotros, echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios merece un aplauso, amén. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Quién lo dice? El que decía en los primeros versículos que su corazón se le iba a salir de su pecho, que era tanto el miedo que le temblaban los pies. Y si él lo dice es porque no es un hipócrita, es porque él entendió que en todo ese proceso Dios lo acompañó y que al final de ese proceso él se dio cuenta de esta conclusión: echa sobre Jehová tu carga y él te va a sustentar. Mira lo que dice al final: Dios no dejará caído siempre al justo. Cuando Dios ve que a un hijo de él le están cometiendo una injusticia, Dios no va a dejar que ese hijo suyo esté caído. Amén, hermanos. Este texto es para que usted y yo lo hagamos. David se dio cuenta que la solución de todo estaba en Dios. David sabía que el único que lo podía ayudar acá era Dios. Ya para terminar, yo quiero terminar este salmo leyendo dos textos. Les voy a contar algo. A veces nosotros no sabemos orar. Y yo creo que la clave de todo está en el orar. Pero si usted no sabe orar, y David aquí nos va a enseñar a no ser tan bobitos. A veces somos bobitos. A veces somos como aquel que, denle pues que ahí está el bobo, ¿cierto? ¿Qué hizo David en la oración que le pedía David a Dios? Verso 9, destrúyalos no. Eso en el Antiguo Testamento sí se podía hacer, porque en el Antiguo Testamento era la ley de ojo por ojo y diente por diente, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento es el perdón. Ama a tu enemigo, ¿cierto que sí nos dice la Biblia? Hacer bien a los que os persiguen y os maltraten. Eso es otro cuento. Ya, ahí sí no, destrúyalos no, nunca ore, nunca le ore a Dios diciéndole: Señor, destruya a mis enemigos. No, un cristiano nunca debe de orar de esa manera. Pero sí debe de orar de lo que sigue. Así debemos de orar. Confunda la lengua de mis enemigos. Confunda, Señor, la lengua de mis enemigos. Otra versión dice: Señor, confunda el lenguaje de mis enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Confunda el lenguaje de mis enemigos. Es decir, que entre los mismos enemigos se hablan. Vamos a hacer un plan contra David. Y entre ellos mismos, ¿qué? Se contradicen, no se entienden, no se comprenden. ¿Sí me hago entender? Como si estuvieran hablando otro idioma. Eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Dios, confunda el lenguaje de mis enemigos. Pero otra versión dice: Señor, frustra el plan que tienen mis enemigos. Otra versión dice: destruya, Señor, los planes que el enemigo tiene contra mí. Así es que debemos de orar. No es que aquí está el bobo y dele, no. Debemos de orar así, de esa manera. Señor, destruya todo plan que tenga el enemigo contra mí. No le oremos que Dios los destruya a ellos, no, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero sí podemos orar
que Dios destruya los planes que ella gente tiene contra mí. Apliquémoslo, eso es muy fácil. Tienes problemas en el trabajo. El supervisor y varios compañeros de trabajo te están haciendo la vida imposible. ¿Cómo hay que orar? Confunda el lenguaje de mis enemigos. Destruya esos planes, Señor, que los enemigos tienen contra mí. Es tan fácil aplicar esto a nosotros. Y el verso 23, aunque no se lo debemos de pedir a Dios, porque no podemos pedirle a Dios, porque ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero aunque usted no se lo pida a Dios, Dios lo va a hacer. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. No podemos orar de esa manera. Vuelvo y repito, ¿por qué David oró de esa manera? Porque está en la ley, pero nosotros no podemos orar de esa manera. Los hombres sanguinarios, como mi hijo, engañadores como mi hijo, no llegarán a la mitad de ¿qué? De sus días. Morirán jóvenes. ¿Usted sabía eso? Que todo aquel que se levante contra un hijo de Dios y esa persona no se arrepiente, esas personas van a morir jóvenes. ¿En la mitad de qué? De sus días. No podemos orar de esa manera. Pero aunque usted no ore, eso va a pasar. Eso va a suceder. Amén. Cuidadito pues, orar de esa manera, ¿no? Córtalos, llévatelos. No. Pero a Dios no hay que orarle. Él lo va a hacer. Porque es que Dios lo ve todo. Y Dios lo sabe todo. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Dios, gracias porque aprendí mucho de este salmo. Y aprendí mucho de Dios en este salmo. Y aprendí mucho de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un humano como nosotros. Pero qué alegría saber, oh Dios, cómo termina este salmo. Echa sobre Jehová tu carga y Él tendrá cuidado de nosotros. Esa fue la conclusión a la que llegó David. Y eso era lo que nos quería predicar hoy David. Echa sobre Jehová tu carga. Y Dios no va a dejar que el justo esté caído para siempre. Dios, cada uno de los que estamos acá, tal vez enfrentamos situaciones difíciles. Y a veces creemos, Señor, que no vemos ninguna salida. Son cosas tan difíciles, Señor, que nos quitan tal vez el sueño, la paz, la tranquilidad. Pero hoy nos has enseñado algo muy lindo. Que tú eres nuestro Dios. Que no estamos solos. Que somos tus hijos. Y que tú no te vas a quedar manicruzado. Que tú vas a orar, que tú vas a actuar. Pero ayúdanos, Dios, a hacer nuestra parte. Y nuestra parte es orar de mañana a mediodía y por la tarde. Ayúdanos a entender que en la oración está la clave de todo. En nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.